Ay, chicos. Bueno, ahí lo puse ya, ahora sí lo puse a grabar. Aparece un botoncito en su pantalla que dice que estoy grabando. Háganme el check de eso. Gra- Sí, grabando, genial, genial. Grabando. Perfecto. Bueno, vamos a darle play a la clase. Somos 4, somos poquito, pero bueno, va a quedar grabado. La intención era, a ver, hay un montón de ideas que charlamos siempre en las primeras clases, eh, y que me cuesta como encontrar un texto que las resuma, porque en realidad tiene que ver con que ustedes están en cuarto, ya hicieron un montón de reflexiones y de trayectos en otras materias, y esta materia, digamos, bueno, la intención es que no caiga de paracaidista, como haciendo como que ustedes no vieron nunca nada de ninguna otra materia. Entonces, bueno, decido como recuperar algunos contenidos que pienso que transitaron y también darles una mirada, si no los transitaron, introducirlos, porque me parecen importantes para que entendamos por qué tenemos esta materia de metodología de la investigación en arte, para qué nos pueden servir este tipo de reflexiones y para qué lo podemos llegar a aplicar, y hacer como una síntesis y una lectura. Algunas cosas quizás las vieron en psicología de la educación, otras algunas puede ser que lo hayan visto en práctica, en fin, en ese tipo de materias, y bueno, depende de los profes, puede ser que algo de esto hayan visto. Eh, bueno, me voy al PowerPoint. Esta primera unidad, esto que hay una serie de preguntas en la primera parte que dice distintos tipos de conocimiento, ¿no? Y me hago unas preguntas: ¿qué es el arte? ¿Qué es la ciencia? O acá me comí una palabra, el sentido común. ¿En qué ámbitos se construyen los usos sociales de estas formas de conocimiento? ¿Cómo se validan? Si la ciencia es un modo de conocer válido, pregunto, y si el arte tiene los mismos parámetros que la ciencia, ¿no? Como un disparador. Cualquier cosa me paran o me dicen, sí, porque estoy ahora en el PowerPoint y por ahí no los veo directamente en la pantallita de Zoom, ¿saben? Dale. Frénenme con la voz y para preguntarme o para intervenir lo que No, necesiten. ¿lo podés poner en presentación o tenés que, así se Sí, ve más grande la... lo ponemos, a ver. ¿Ahí? Ahí va. ¿Ahí va? Ah, gracias, Mariela. Silvina, la verdad que no me había dado cuenta de eso. Bueno, Voy queriendo, sí. Tarda un poquito en cargar, pero... bueno, me da tiempo de ir hablando. Esto dice modernidad occidental. Tiene que ver con cuando decimos modernidad, puede ser que estemos diciendo a partir del siglo XVI en adelante, ¿no? El ingreso, digamos, el sistema de la sociedad capitalista, por decirlo de algún modo, y otros procesos culturales que van paralelos y que también construyen a la sociedad que vivimos hoy actualmente. Sucede un proceso que algunos le llaman de racionalización, o un proceso puede ser también de diferenciación de las esferas de la vida, ¿sí? Y eso deriva en distintas formas de conocimiento. ¿Por qué planteo esto? Porque uno podría pensar hubo otros momentos históricos donde, por ejemplo, el arte y la religión no tenían una distinción muy clara. Es decir, el arte estaba permeado por una visión religiosa, lo mismo que la filosofía u otras formas de conocimiento, ¿verdad? Digamos, con el advenimiento de la modernidad hay como un quiebre de esto, el cuestionamiento de la figura de Dios. Ustedes, qué sé yo, pueden pensar eh, todo lo que fue el descubrimiento de que no es la Tierra el centro del universo, ¿no? Y que nosotros giramos en torno al Sol. Hubo un quiebre con la manera religiosa de concebir el mundo y el universo y la propia vida. Esto generó un quiebre en un montón de otros aspectos, y eso ligado también a las cuestiones de desarrollo productivo propias del capitalismo, fue como compartimentalizando la vida en distintas esferas o áreas. Y cada área, cada esfera de la vida tiene como sus propias reglas distintas, ¿no? Vos podés, no sé, tener una visión en tu religión particular, podés tener cierta visión, y sin embargo tu trabajo, digamos, el área del trabajo puede ir por otro lado, por ejemplo. O bueno, tiene reglas que le son propias y que no comparten, por ejemplo, con una visión religiosa, y eso está aceptado, digamos, hoy en nuestra sociedad, por decirlo
de alguna manera. Sí. Y esto nos hace pensar en que entonces hay distintas formas de conocimiento que tienen orígenes históricos también particulares, ¿no? Porque uno puede decir, arte, bueno, me pueden decir arte hay desde la época de las cavernas, qué sé yo, o no sé, mucho antes de la modernidad, y es verdad, digamos. Lo que es cierto es que a partir de la modernidad se consolida como una esfera aparte de la política y aparte de la religión, ¿no es cierto? Incluso surge esta figura del artista, por ejemplo, ¿no? Así como surge la figura del científico. Esto habla de cierta independencia de estas formas de conocimiento. Yo menciono algunas: arte, filosofía, religión y ciencia. Las menciono a propósito porque tienen distintas lógicas de construcción del conocimiento. Son todos conocimientos válidos, pero que tienen reglas diferentes, por decirlo de alguna manera. Y ahí dice institucionalizadas y especializadas, porque también cada una de estas maneras de conocer, con sus reglas, tiene ámbitos, instituciones específicas. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué institución se les ocurre que representa, o una de las instituciones que tiene que ver con el arte, por ejemplo? ¿Qué se les viene a la cabeza? Una institución que tenga que ver con el arte. Específicamente con el arte. Hay muchas, ¿no? Pero alguna que se nos ocurra en este momento. Pero que Y se una escuela de enseña, Bellas Artes, no sé. ¿Cómo, Fer, que no te escuché? ¿Una escuela de Bellas Artes? La Escuela de Bellas Artes. Claro, Puede ser, o sea, una institución dedicada a la enseñanza del arte. exactamente. Vos cuando un decías esto que museo. estaba ligado el arte con la religión, yo pensaba en el tema de los vitrós y todas esas, Sí, eso en el que se usaba el arte, en realidad porque la mayoría de gente no sabía ni leer ni escribir, y se usaba el arte como manera de representar las cuestiones bíblicas y todo eso. totalmente, no había una diferenciación. Vos, si querías ver arte, ibas a la iglesia, ponele. Y los pintores estaban también el tema del mecenazgo, y Ujú, estaban a la merced de lo que quería la persona que le bancaba el trabajo, digamos. Los exacto. condes y gente con poder y riqueza. Bueno, no había una temática diferente de la religiosa o de la política. Exacto. Hoy hay miles de temáticas, ¿no es cierto?, que puede el arte versar sobre muchas cosas. Sí, sí. En De hecho, realidad, se en critica realidad en bastante. aquella ¿Quién está hablando? yo acá arriba. Cristian. Dale, dale. Yo estoy de arriba, no sé cómo están ustedes. Yo estoy en el teléfono y yo estoy de arriba acá en la reunión. No hay Lo que digo jerarquía en Zoom. Cristian, En la mía vos estás abajo, Cristian, y yo arriba, así que no, acá no hay jerarquía. no, digo que en esa época, en la época en la que el arte, digamos, empezó a hacer arte, digamos, por ahí lo popular y lo que no era eclesiástico, lo que no tenía que ver con política, no se consideraba arte. Entonces, Ujú, no tenemos registro de eso. exactamente. Por eso es tan importante esto que les planteaba, de qué instituciones la sociedad valida como representativas de un cierto tipo de conocimiento. Eh, digamos, porque si la sociedad no lo valida, o sea, no reconoce como un espacio legítimo para producir ese conocimiento, es como vos decís, es como si no existiera en algún punto. uh-huh. Por ejemplo, Bueno, si yo les digo, no sé, el Teatro Colón, o no sé, o el museo, un museo, por ejemplo. Claro. Son instituciones dentro del campo del arte ultra, ultra conservadoras, pero también son como muy legitimadas. Es como todas las obras de arte que ya están como canonizadas, vamos a decir así, e ingresan a Sí, esos espacios, ¿no? Y después hay otras claro. instituciones que por ahí están en otro nivel de estatus, porque nuestra sociedad tiene eso, genera estatus en relación a las cosas, pero que también son parte del mundo del arte. Estos lugares canónicos están en relación al arte. ¿Y qué otras instituciones que no son tan canónicas, pero se les ocurre que representan también algún espacio vinculado al arte?
bueno, los centros culturales, Ujú. Ahí está. Los centros. formal, pero siempre algo de arte se da o se enseña o se muestra. Exacto. Hay muchas, e incluso abajo vieron que dice institucionalizadas y especializadas, lo cual está diciendo que son instituciones o espacios institucionales que el conocimiento y las prácticas que ahí se desarrollan son específicas, o sea, están dedicadas a eso puntualmente. Sí. Bueno, a ver, pasemos un poquito más, no sé. Ahí va, esto, ya encontré la flechita. Bueno, ahí puse, ¿no? Upa, se abrió todo, ¿lo ves? Que cada una de estas maneras de conocer tiene sus propios procedimientos de creación o de producción del saber, sus propias reglas y también sus propios métodos, ¿no? Acá van apareciendo algunas también de las palabras que ustedes pusieron en la primera, en el cuestionario ese que les mandé como para responder. Dice, dice también esto de distintos modos de validación, ¿sí? Validar un conocimiento quiere decir hacerlo legítimo y aceptado, decir que ese es el conocimiento que estaba valuado por la sociedad. Claro. Yendo de vuelta a la lista de tipos de conocimiento, uno podría pensar, la forma de, a ver, los procedimientos del arte y los procedimientos de la ciencia, ¿en qué podríamos decir que se parecen o que son distintos, digamos? Perdón, profe, que ahí me está mandando Mariela cómo entrar. No te escuché. ¿Qué decías? Estaba hablando Mariela, tengo que volver a la reunión, la acepto a Mariela, ¿está Mariela entrando? Me dice que no, ¿dónde está la dirección? Y yo le puse que vaya al Ok. CAP y cualquier cosa me va a avisar. Ah, bien, si te avisa que está por ahí, avísame así la ingreso a la Y, reunión, porque yo estoy en la pantalla del PowerPoint y tengo que... y no ves. No Sí. veo, claro, quizás lo veo, pero no estoy segura porque es la primera vez que comparto pantalla ahí en el medio de una reunión. Yo me quedé pensando algo que no sé si tiene mucho que ver, pero me quedé pensando en esto de qué, digamos, qué es arte y qué no es arte, que es una gran discusión, ¿no? Pero digo, ¿cómo por ahí un museo valida lo que vendría a ser arte Ujú. y es como re arbitrario en realidad? Porque, qué sé yo, el museo acepta, a veces vos ves como cosas muy diferentes, ¿viste? Y como que estar en el museo le da como una validación como arte, pero es Sí. como re arbitrario que es arte y que no lo es, digamos. Bueno, la idea de regla, ¿viste esto que dice que cada conocimiento es un campo en realidad, un campo un campo social, uno podría decir, donde interactúan humanos y que hay reglas y que en esos vínculos sociales está mediatizado, por supuesto, construcciones de poder, ¿no es cierto? No hay nada que sea necesario en el sentido de que tiene que ser así por sí o sí, porque, no sé, porque sí. No, digamos, son luchas de poder entre distintos grupos que imponen un significado, imponen una manera válida de decir qué es el arte, una manera válida de decir qué es la filosofía, una manera válida de decir cuál es la religión o las prácticas religiosas hegemónicas en cierto momento. ¿Y hay intereses en juego o no? No Claro, necesariamente. Claro. siempre. Sofía, ya está. Ya está. Perdón, ya está Mariela, dice. Bueno, banquen un toque que le ingreso. Mariela. Mariela, llegaste a mi vida por tu... No. Ahí está, hola Mariela. Bueno, ya va a ir Mirá que estamos ingresando. grabando, Fer. Sí, ya sé. No Uy, sé qué es lo que se graba, pero algo se graba. ¿se ¿Venimos puede bien? editar? ¿Se puede editar? No sé, mucho laburo me parece. Sí, ya está, profe. Se lo dejo a Cristian, que veo que tiene ganas de editar. Bueno, vuelvo al PowerPoint. ¿Venimos bien, chicos? ¿Venimos bien? Bien. Interrumpan, intervengan, todo lo necesario.
Esperen que... ¿dónde estoy? Yo Reanudar no sé todavía si presentación. estoy encaminado o no, por eso voy diciendo lo que se me va ocurriendo también. No, está bien, estamos innovando en esta forma de comunicación que es muy particular, no se preocupen. Igual una clase en vivo sería muy parecida, no se preocupen. Así, un poco caótica también, voy a ser sincera. Sí. Bueno, ¿dónde veníamos? Esto de, Fer me decía de lo que era arte y que no era arte, hablamos de que eran estas formas de conocimiento respondían a espacios sociales donde se daban relaciones de poder, ¿no es cierto? Y este criterio de lo válido o lo no válido tiene que ver con esas relaciones de poder. Hay una flecha ahí que dice estos modos de validación que cambian históricamente. Cuando decimos que cambian históricamente, estamos refiriéndonos a eso, que los criterios no son, no bajan del cielo a la tierra y que son válidos por siempre, que eso va modificándose. No sé, se me ocurre, por ejemplo, respecto de la creencia científica de que la Tierra era el centro del universo. Bueno, ese criterio, digamos, hubo un cambio de paradigma científico y cambió, digamos cambió radicalmente a un paradigma totalmente opuesto, si quieren, ¿no? De nuestro universo, el centro es el Sol. A ese punto pueden cambiar los criterios y modificar todo el panorama del sentido. Lo mismo si ustedes, no sé, piensan en las distintas corrientes artísticas que por ahí vieron estuvieron viendo en teorías del arte, cómo fue cambiando la idea o si saben quizás, cómo fue cambiando la idea de qué es la música, ¿no? ¿Qué se entiende por música? Ahí te habla también de esto, lo válido, lo que no era válido en un momento comienza a ser válido en otro. Producto de luchas y producto de procesos históricos que van modificando los sentidos de las prácticas en cada campo del saber. Bien. Ahí en esta misma diapositiva hay como dos referencias al tema del conocimiento científico, ¿no? En la primera, que está más arriba, hay un signo de diferenciación entre el conocimiento científico y dice conocimiento de sentido común. Acá me quiero detener un poquito. El sentido común es, es el saber práctico que nosotros nos manejamos de forma cotidiana, ¿no es cierto? Que no necesitamos pensar qué hacer o qué decir para resolver una situación de nuestra vida diaria y cotidiana. Es como que fluye la vida cotidiana, ¿no? No nos preguntamos demasiado 2 veces qué ropa ponernos para ir a trabajar o para salir con una chica o un chico, o no sé, cómo establecer una conversación con un directivo o con una mamá en la escuela. Es como que se van cambiando esos chips, ¿no? Es como si tuviéramos un poco no preformateado en el sentido de que tenemos una cosa que nos dice lo que tenemos que hacer todo el tiempo, sino como si tuviéramos patrones o plantillas estándar que vamos aplicando y podemos ir modificando en la práctica. Es lo que hacen todos, digamos, y uno lo va haciendo, como que ya está establecido así. Uh-huh. Como que se da. Se da, ahí hay una parte que dice habituación, resultado de la habituación, ¿no? Es como que estamos habituados a que las cosas sucedan de forma típica de siempre, entonces nos parece que son como naturales, que siempre fueron así. Y no nos preguntamos en general mucho esto, salvo algunos momentos donde hay como ciertos quiebres o rupturas que nos hacen pensar, ¿no? Uno podría decir, esta situación de cuarentena un poco nos puso como en ruptura con nuestro sentido de común de lo que es la vida, de lo que es trabajar, de lo que es la familia, no sé, un montón de cosas, ¿no? O por ahí surge cuando uno dice, qué poco sentido común tiene cuando hacen esas ideas que a uno le parece que se están equivocando. O decimos, es cuestión de sentido común, y solamente ahí se ve, pero después, digamos que cuando es positivo o cuando es aceptado, nadie se pone a pensar eso, lo del sentido común. Es verdad. Pero cuando no, sí, como que decís, no sé, las decisiones estas en el pueblo donde están mis hermanos ahora, salen a caminar, dieron, viste, para salir a esparcimiento 1 hora, pero
de 2 a 3 de la tarde, 500 metros, y si salen todos juntos, o sea, en la manzana se encuentran todos los vecinos a esa hora, de 2 a 3. Entonces decían, qué poco sentido común tiene el que dio esa orden, porque se van a juntar todos de 2 a 3 en la manzana, en la cuadra. Y ahí es donde surge el sentido común. Qué poco sentido común tiene el intendente, o no sé quién fue el que dio esa orden o esa sugerencia. Bueno, También, sí, dale. también digo, el sentido común tiene que ver también con el lugar en el cual, digamos, se está, porque por ahí lo que nosotros es re sentido común, quizás en India o en otro lugar, digamos, que tiene otras costumbres, el sentido común cambia totalmente. Totalmente de acuerdo. Por eso decimos que el sentido común es algo cultural, histórico. Es común, pero no a todo el mundo, sino a un grupo. No es tan común en realidad. Bueno. Vamos a decir que es común, pero que no es natural, no es biológico. Nosotros vivimos en un mundo cultural, todo es arbitrario, podría ser siempre de otra manera, pero nuestra historia en común y las prácticas establecidas, habituadas, hacen que eso parezca lo obvio, ¿no? Lo que no se cuestiona. Pero no se falta con que pase una pandemia para que todo se nos venga arriba abajo, o que te vayas de viaje a otro lado, a un pueblo, ni siquiera tenés que irte a otro país, para darte cuenta de cuán arbitraria es tu forma de vida. O sea, cuán, no sé, arbitraria, o sea, podría ser distinto. De hecho, podría ser como la gente que estás visitando, ponele. A los que tenemos familia en alguna provincia sabemos, ¿no? Que decís, che, te sentís un bicho rarísimo, decís, soy un alien acá, o te dicen, vos sos porteña, señalándote la diferencia, o no. Sí. ¿No les parece normal nuestra forma de vida, ni nuestra forma de hablar, ni nuestro tiempo, nuestra temporalidad para hacer las cosas? Nos parece tan reacelerados, qué sé yo. Sí. Es generacional el cambio también. Hola, me sumo, los saludo, ¿cómo están? Recién me pude conectar. Les Hola, estoy escuchando. Bienvenido. Estamos repasando la primera filmina del PowerPoint y hablando sobre el conocimiento de sentido común en este momento. Claro. ¿Dónde estamos? Bueno, entonces, bien, estamos de acuerdo en esto que también señalaba Cristian, ¿no? Respecto de... voy a volver a la presentación. Respecto de la arbitrariedad, del sentido común, ¿no es cierto? Cómo puede cambiar. Y también una cosa que dice ahí, que la explico por si seguramente después le dices esto, ¿qué quiere decir? Ahorro cognitivo, o sea, no está bien ni mal, sirve para la práctica. Si nosotros nos ponemos a analizar científicamente algunas cosas, no tienen sentido, ¿no es cierto? Quizás la investigación nos puede decir, no, ahí te equivocás, pero sirve para actuar. Eso lo podemos, creo que hay un nuevo participante. No, estamos bien. Perdón. Está Mariela silenciada. Está Mariela silenciada. Sin video, ¿no es cierto? ¿Estás silenciada? No. No, te fuiste del video, pero no hay drama. Bien, ¿Me escucha, profe? Sí, yo te escucho bárbaro. 10 puntos. Solo que había un celu sonando y pensé que era que alguien quería entrar. Bueno, esto. A ver, no se trata de hacerle un juicio al sentido común en favor de una mirada artística o una mirada científica. Se trata de entender que en nuestra vida cotidiana tenemos un montón de sentidos que aplican para la práctica, ¿verdad? Y que, bueno, en cuanto le ponemos otro filtro, por ejemplo, queremos, no sé, queremos cuestionar una práctica, por ejemplo, te curo el empacho con el centímetro, ¿no? Es una práctica popular, o el mal de ojo, ¿viste? Abuela, curame el mal de ojo. Bueno, nena, dale, vení. Te lo cura, ¿eh? Te lo cura. Vos decís, ¿funciona para la práctica? Funciona. Ahora, si vos vas a pasar eso por el tamiz de la ciencia, seguramente no lo vas a poder fundamentar. La ciencia te va a decir,
no, o sea, no es verdad, no lo podemos corroborar empíricamente. Desde mi punto de vista, ese saber no puede ingresar a la ciencia. Pero sin embargo, eso no deja de existir en la práctica, ¿no es cierto? Simplemente para diferenciar y marcar esto de distintas esferas, con distintas lógicas y distintos actores. Una cosa es la abuela o un curandero y otra cosa es un médico, ¿no es cierto? Y hoy por hoy me la juego que más de uno de nosotros podría ir en una ocasión a la abuela y en otra ocasión al médico. El médico, es verdad. A todo. Con los nenes, imagínate. Bueno, con los niños vamos al empacho y... de verano de vacaciones con mi sobrina, que su abuela es médica, y yo cuestionaba a los padres porque iban a las 11:30, 12 del mediodía a la playa con la bebé que tiene 4 meses. Todos médicos, ¿viste? Digo, ¿qué onda? No se puede andar por el sol. No, porque el protector que yo le pongo, pero no da para andar por el sol a las 2 de la tarde con una bebé de 4 meses. Yo cuando podía escapaba, y bueno, y después conversando con la abuela médica, medio que no de médica, sino como que de abuela, también, digamos, me confesó de que ella, por ejemplo, cuando llora mucho, le manda un mensaje a una amiga, es médica, para que le cure la ojeadura a la bebé, ¿me entendés? O sea, digo, pero son médicas, ¿cómo? No. Sí, es como hay cosas que hay creencias que están tan metidas que y bueno, y nada, es un excelente ejemplo de esto, de distintas formas de conocimiento con distintos actores y distintas lógicas. Y muchas veces no van a coincidir. Esto lo tenemos que tener en cuenta y nuestra vida social se compone pasamos por todos estos lugares. Es como si tuviéramos distintos chips, no sé, y no hay ninguna incoherencia, digamos, ¿no? Bien, pero sí vale la pena... A la pertenencia, al pertenecer a un grupo social también. Porque, total, digamos, esto me hago curar igual el empacho, a pesar de ser científico, lo que sea. Como vos decís, una cosa choca con la otra, pero es parte también de manejarse dentro de un grupo social, ¿no? Sí. De compartir algo, no sé. Parece. Es cierto, y no nos hace más o menos incoherentes, es propio de nuestra socialización, entender, esto también es social, o sea, entender que en un lugar vale una cosa y en otro lugar vale otra, o sea, mismo dentro de la propia vida de uno, ¿no? Vas a referirte por pertenencia en ciertos lugares a ciertos temas y en otros a otros temas, por una cuestión de pertenencia. Seguramente les pasa en sus conversaciones. Una cosa son sus amigos del profesorado, otras cosas son sus amigos de la vida. Bueno, nada. Pero conviven. Obvio. Perfectamente. Sí, a veces conviven en tensión, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, ahora, tomo el ejemplo de lo que estamos viviendo porque hay hay contraposición entre explicaciones científicas del fenómeno, del coronavirus, y explicaciones que no tienen un fundamento científico. Y bueno, hay ciertos momentos donde esas lógicas contrapuestas están en tensión y a veces hasta en abierto conflicto. Basta meterse hablar con alguien o meterse a ver un programa de televisión donde tenés un experto y un periodista y te dan ganas de entrar para asesinar a alguien, ¿no es cierto? Depende de qué lado te pongas. Claro, sí. Claro. Profe, ahí tiene que ver mucho con el tema de las miradas, la subjetividad también, ¿no? ¿A qué te referís con las miradas y la subjetividad? Mariela, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, poneme el COVID que tenemos ahora. Más allá de que escuchemos una definición o una información sobre esta enfermedad que vino, el que lo escucha a nosotros, qué decisiones tomamos en base a esto, ahí también tiene que ver un poco esto de haber obtenido un conocimiento en el momento y ver la respuesta que le damos. Ahí tiene que ver mucho nosotros qué respuesta le damos.
Entonces ahí depende de la cultura, depende de dónde vivas. Yo siento que la subjetividad también es parte de la misma. ¿Vos te referís como argentinos, la subjetividad? Como Como personas. la respuesta que le va a dar quizás en este caso, por ejemplo, en esta enfermedad, depende de cómo se crió. Hay gente, por ejemplo, que dice que no les va a agarrar, no sé, porque no sé, tienen las mejores defensas y demás. Hay gente que dicen que no, que le puede tocar a cualquiera, más allá de la edad, de la cultura, de lo que sea, pero lo que yo me refiero es que depende cómo uno se lo tome, o sea, va a reaccionar también acorde a lo que le diga, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es eso que menciona Mariela, me quiero adelantar un poco a las filminas que vienen, pero lo tiro ya ahora, después lo retomaremos. Tiene que ver con esto. Por ejemplo, puede ocurrir que uno, apreciando, por ejemplo, cierto fenómeno, por ejemplo, musical, ¿no? Quieren ustedes interactuar con sus estudiantes y hablar de cierto fenómeno musical, y es muy probable, ¿no? Es muy probable que no coincidan con la mirada que tienen sus estudiantes respecto de ciertas músicas o cierto tipo de prácticas, ¿no es cierto? Entonces, poder interpretar esto no como algo de, a ver, ya voy como entrando en nuestra formación como docentes, pero poder interpretar esto como parte de esto, la adscripción subjetiva de esa persona a cierta cultura o a cierto conjunto de ideas que funcionan y son válidas en cierto ámbito, y comprender que quizás pueden llegar a entrar en un cierto conflicto, digamos, con lo que vos les estás planteando. Y eso no quiere decir ni que algo sea ni mejor ni peor. Entender que forma parte de esta lógica de distintas esferas, donde de repente puede haber una diferencia. Esa diferencia poder interpretarla en términos, si quieren, un poco sociológicos, ¿no? Nos va a ayudar a corrernos de un lugar de verdad y de, bueno, yo que estudié tantos años de música, te voy a venir a explicar a vos, no sé, que la cumbia no es música. Y es como, bueno, no podemos ubicarnos en ese lugar. Ahí entra en juego. Ahí es donde yo creo. Uy, perdón. No, digo, ahí entra en juego el tema de que la generación también, el cambio de generación cambia qué es el sentido común para alguien, digamos. El cambio generacional también pone en cuestionamiento las cosas. Totalmente de acuerdo, y eso es una de las cosas Estamos hablando de la pandemia, pero podemos hablar del tema del feminismo que vino a poner en cuestionamiento un montón de cosas mucho antes que la pandemia. La sí. pandemia también sumó a ese cambio de repensar las cosas y todo, reflexionar. Pero venía de antes en realidad, con el cambio de generación. Un cambio de paradigma se viene ahí, me parece, ¿no? Bueno, la idea de paradigma es una palabra que viene de la ciencia, ¿sabes, Mariela? Eso, ¿no? Silvina, la palabra de paradigma viene del conocimiento científico y habla de esto, ¿no? Es como un conjunto de ideas que están aceptadas, un conjunto de prácticas, una cierta cantidad de hipótesis y de teorías que permiten explicar un montón de cosas, y es como un gran paraguas en donde estamos metidos. Y es cultural e histórico en el sentido que el paradigma cambia, ¿no es cierto? El paradigma geocéntrico o heliocéntrico, esto que hablamos de la Tierra y el Sol. Y así lo que menciona Fer, o sea, es tan grande cuando hay una ruptura en un paradigma que ya pareciera que los antiguos supuestos no nos sirven para nada. Es como decir, tengo que empezar a pensar todo de vuelta. Esa sensación de que estamos un poco perdidos. Bueno, estamos en un momento medio así, ¿no? Con muchas cosas un poco movidas, me parece a mí. Yo también. Podríamos decir, profe, que el sentido común va a estar muy atravesado por el contexto sociocultural, ¿no? Aparte del tiempo. Sí, el sentido común va atravesado completamente por nuestro paradigma, si querés llevarlo a eso, sociocultural. Y a veces el sentido común choca con el sentido común establecido, choca con lo que están planteando por ahí, lo que dice Fer, las nuevas generaciones. Incluso hechos que son evidentes por sí mismos, no sé,
yendo al ejemplo de Fer, si ven las estadísticas de las tasas de femicidios, por decir una cosa horrenda, vos decís, pero ¿cómo? Esto es un hecho evidente, ¿cómo puede ser que el sentido común no pueda entender esto? Y no, Claro. porque el pensamiento establecido a veces está tan arraigado, tan pregnante, que se anima hasta a desafiar hechos que tienen evidencia casi científica, porque una estadística que muestra los femicidios y X cosas, uno podría tomarlo como un hecho, decir, bueno, pero es obvio. Sí es obvio, pero las ideas se construyen y tienen un peso histórico, y no es fácil desarmarla, por más evidencia que haya. Entonces ahí, bueno, encontramos muchos conflictos cuando hablamos de esto de las formas de conocimiento. Me parece súper interesante que lo podamos conversar y pensar, porque nosotros en nuestra práctica docente trabajamos con el conocimiento, queremos motivar a nuestros alumnos para que conozcan, pero permanentemente nos vamos a encontrar con esto, con tensión, con conflicto, con lo establecido, con lo nuevo. Bueno, y es una pregunta también abierta, ¿no? Cómo uno se posiciona frente al conflicto, que para mí es algo totalmente esperable en las relaciones humanas. Una relación humana sin conflicto sería como un poco raro, ¿no? Medio maquinal. No lo Ahí veo. juega el papel la validación, profe. Bueno, la validación La es validación. ¿a qué te referís, Mariela? Bueno, acá está en lo de científico, que sí va a tener como una lógica o una regla para darlo como válido, pero en la sociedad, claro, ahí vamos a tener que ponernos de acuerdo o retroceder uno o darlo por válido el otro, o sea, es como que vamos a tener que empezar a convivir o a tratar más con el otro, como para no generar conflicto en este caso. Sí, las relaciones humanas son relaciones de poder, o sea, hay imposición, hay construcción y hay, sí, imposición, te diría. ¿Por qué se acepta una cosa y no otra? Nada se acepta y se valida sin cierto margen de lucha. Sobre todo si vos me preguntás en lo que respecta al sentido común. Tal cual. O sea, no se da el cambio porque sí, por generación espontánea. Digamos, ustedes piénsenlo también en la conquista de los derechos laborales. ¿Alguien nos regaló alguna vez algún derecho? No. No, la verdad no. Todos los derechos Claro. se conquistan con lucha y con sangre, sudor y lágrimas, como yo digo siempre. Chicos, esto es sangre, sudor y lágrimas, o sea, literal. Entonces, bueno, la validación es eso también. Reconocer. No quiere, el conocimiento científico suena un poco fuerte decirlo, pero obviamente también hay juegos de poder, no es que solo se imponen las cosas que son verdaderas. La ciencia lo descubrió y es verdadero, entonces por eso vale la vacuna del 2020 y no la del 2014, por decir una cosa muy pavota. Obviamente, la lógica de la ciencia tiene que ver con esto, con la construcción de verdades, ¿no es cierto? A través de la evidencia empírica y la investigación, uno podría validar eso, pero no por eso es un campo social que no tiene luchas de poder, igual que en todos los campos sociales. O sea, los laboratorios que presionan porque se investiguen ciertas cosas y no otras, ¿no es cierto? No podemos ser ingenuos. Esto no... ¿Puedes? Buenas, hola. Hola, ¿quién está? ¿Lucas? Sí, se había cortado, por eso justo pensé que Ok. nos pasó, me parece a todos, sí. Sí, Ahí a mí está. también me dice su conexión es inestable. Che, Che, una hago una cosa, acotación. sí, antes de que hagas la acotación, si en algún momento se corta, armo la reunión y la subo de vuelta. Por ahora no se cortó, no sé qué pasa, no sé si es un milagro o qué, pero si me deja seguir, seguimos, si no les armo de vuelta y vemos cómo hacemos. Dale, Lucas, ahora sí. Bueno, ¿Puede ser que el conocimiento científico ese pueda ponerse en debate, por ejemplo, o de alguna manera ponerse en duda en algunas cuestiones, como por ejemplo las vacunas, que hay mucha gente que generalmente duda de esas cosas o no las valida un 100%, muchas veces que entra en debate? Eso, digamos, lo pongo como planteándolo solamente porque lo pienso. ¿Puede ser que pase eso también, de que el conocimiento ese científico muchas veces no tenga siempre un marco perfecto, por decirlo de alguna manera? A ver, si vos me preguntás,
dentro de lo que es el marco científico están aceptadas las vacunas. Y está aceptada el procedimiento a través del cual se llegó a la conclusión de que esa práctica es una práctica de salud que va a ser aplicada tecnológicamente para una mejora de la salud y para una disminución de las enfermedades y un control epidemiológico. Lo que creo que sucede es que el lugar que, hay una parte en la filmina que dice que la ciencia tiene como, no sé si lo dicen estas palabras porque no estoy ahí, pero como que tiene un alto lugar en el estatus de la sociedad, es decir, de todos los conocimientos que hay dando vuelta en nuestra vida social, la ciencia tiende a tener como mucho prestigio y mucha validez y aceptación a nivel social, ¿sí? Bueno, de un tiempo a esta parte hay un creciente cuestionamiento a la ciencia, ¿no es cierto? A sus procedimientos, a sus lógicas, todo esto que veníamos hablando antes de las presiones al sistema científico por parte del sistema económico concretamente, ¿no? Que nos hacen dudar y nos ponen un poco como paranoicos y recelosos de ¿y por qué esto es así? ¿Y quién dice que es así? ¿Y esto no será un interés de, no sé, tal grupo que quiere vender tal cosa? ¿No? Es cierto que viene sucediendo esto, digamos. Yo creo que son dos fenómenos paralelos que se modifican, que tienen relación, digamos, pero son dos cosas distintas. Una cosa es la lógica a partir de la cual los científicos trabajan ciertos temas y llegan hacia las ciertas conclusiones y ciertas aplicaciones que van a ir al sistema, al sistema tecnológico, digamos. Y otra cuestión es lo que sucede a nivel político y económico con los usos sociales que se da del conocimiento científico. No sé si me explico. O sea, que hay un cuestionamiento, hay un cuestionamiento. Lo que no hay es un cuestionamiento hacia adentro del sistema científico. Lo que hay es un cuestionamiento del sistema social, o sea, de la sociedad o de la política hacia esa ciencia. Yo lo que me preguntaría más que sobre los procedimientos científicos, me preguntaría sobre los procedimientos económicos y políticos que hacen ciertos usos de la tecnología. No me parece, si me preguntas, esto es muy personal también, pero bueno, yo y otros científicos también, si me pongo de ese lado, por mi formación, realmente pienso que hay un momento donde tanto cuestionamiento no colabora, digamos, porque no hay una contrapropuesta de algo mejor a nivel público y general. De hecho, por ejemplo, por ir al ejemplo de la pandemia, si yo pienso todos los países que tienen posturas anticientíficas, y en realidad cuando no hay una postura, no primó la postura científica y de salud, primó la postura del mercado y la postura de política neoliberal, ¿no? Como, bueno, organícense y sálvese quien pueda. Cuando en realidad epidemiológicamente se estaba diciendo, o sea, eran los científicos los que estaban diciendo, sería mejor por este lado para un cuidado poblacional. Y todas las respuestas que vinieron del otro lado no fueron liberadoras o superadoras de la ciencia, al contrario, ¿no? Entonces, bueno, el cuestionamiento con el conocimiento científico tiene como para mí es como un doble filo, ¿no? Vos habilitas el cuestionamiento de las vacunas y en la misma línea de argumentativa habilitas que, no sé, que en vez de seguir un control epidemiológico de la crisis de la pandemia, no sé, no se haga nada y la gente se muera. Bueno, eso en respuesta un poco personal y un poco, bueno, también del lado de lo que estamos viendo, a lo que me preguntaba Lucas, ¿no? Lucas, ¿no? Sí. Esto, bueno, sí, cada yo uno lo a ponía nivel del lado personal de puede pensar hay como gente, quiera. viste, que está muy del lado de la medicina natural. Uh-huh. Sí, de la medicina natural, viste, y de todas esas cosas, y viste como que se aleja un poco de la medicina más científica. No, lo planteaba de ese lado, nada más, pensándolo nada más. Igual, como que hay gente que pone en cuestionamiento algunas cuestiones científicas. No digo que sea acertado o no, solamente que, bueno, sí, me venía a la cabeza eso hablando de este tema. es un buen ejemplo del tipo de conflictos de los que estamos hablando.
algunos conflictos nos pueden causar gracia y son livianos, como lo de la abuela que te cura el empacho, versus, ¿cómo sería esto? ¿El alical? No tomo nunca eso, pero, o qué producto tomar, o ir al médico, y después hay cosas más grosas y que empiezan a entrar como en colisión fuerte, como esto que vos mencionás, ¿no? O bueno, lo que también yo traía a colación de lo que vos mencionabas. Por eso al principio... Esto de que el virus somos nosotros y eso, contra lo explicado por la ciencia, podría ser. Y es muy fuerte. Claro, lo traigo porque creo que es realmente fuerte. Cuando yo al principio les decía esto del conflicto y que entran en tensión, me refiero a que a veces la tensión llega a estos niveles, ¿no? Sobre todo depende del contexto y la situación, pero ahora, viste, no sé, se nos pueden poner los pelos de punta. Si me quieren dar una explicación religiosa del coronavirus y viene Bolsonaro y me habla de la explicación religiosa del virus, a mí me agarra un ataque. Y me pongo la camiseta de la ciencia, ¿viste? ¿Y qué querés que te diga? Claro, lo llevo un poco a un común de uno. Claro, sí. digamos, capaz Totalmente. que fuera de este contexto, hablábamos de el año pasado, ponele, hablábamos de algo así, y bueno, por ahí daba más para debatir, o bueno, como generaba un medio de la duda, bueno, la suspicacia. Pero en este contexto, imagínate, puesto blanco contra negro, es muy difícil. Es muy difícil. Qué sé yo. Pero bueno, nada. Imagínense que viene que se inventa la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué haces? ¿Te vacunás o no te vacunás desde tu punto de vista subjetivo? ¿Adherís a lo que dice la ciencia o adherís a lo que dice, no sé, la terapia alternativa? Chan. Ahí está, claro. El sentido común de cada uno se activa ahí y empieza a debatir lo que antes pensaba y lo que no ahora. Yo también quiero decir que el sentido común no lo... Podemos volver. Sí, ¿a dónde querés volver? Podemos volver a lo de antes, porque hay gente que por su creencia no va al médico o no se opera de tal o cual cosa y se deja morir para quedar en su creencia. Y no sé si está mal o está bien. Digamos, si uno dice, mi creencia es natural, no quiero tomar ningún tipo de remedio de nada y me dejo... ¿Y quién es uno para esa persona prohibírselo? Sí, pero esa es una decisión personal. Este tipo de decisiones de... No, obviamente que si vos vivís en una sociedad en la cual te rige que bajo ciertos parámetros tenés que, digamos, si vivís en esa sociedad tenés que actuar en esto, actuar, digamos, como lo hace la sociedad en la cual vivís, pero si vos estás creído en que no querés ningún tipo de medicina y querés dejarte, digamos, quizás, no sé. Sí, pero es... ¿De qué manera aislar a ese individuo? Pero ese individuo puede tener su creencia también. Digamos, vamos al punto es para debatir. Para mí es para debatir, pero esa flexibilidad va a elegir eso. Claro. Pero hay una cuestión también, que en este caso, digamos, uno no se podría cortar solo y hacer, porque estamos hablando de justamente algo de que vos no te vacunés si no querés, pero vos contagiás y enfermás a otras personas. O sea... Claro, yo sí, a lo mismo, esa flexibilidad. Totalmente. Yo lo llevo más al extremo y ahí los tenso. Es mi papel, soy el abogado del diablo de la clase. No me defiendo. No, igual te juro, este contexto a mí me explota el cerebro, digamos, o sea, me hace pensar un montón y esta conversación me parece riquísima en este contexto también, o sea, más que bienvenida. No, pienso, ¿existe la posibilidad, a ver, lo social y lo individual, ¿no? Esa tensión está presente en esta pequeña charla que estamos teniendo. Ahora, yo digo dos cosas. Una, ¿existe la posibilidad de que seamos individuos por fuera de la sociedad? ¿Hay alguna decisión como individuos que esté totalmente por fuera de la sociedad en la que vivimos, que no impacte, que no genere? ¿Qué tipo de decisiones quedan en el plano del fuero interno personal y qué tipo de decisiones impactan? Eso por un lado, y no abundo porque creo que dijeron posturas de un lado y del otro, ¿no es cierto? Uno podría imaginarse como si fuera una curva
en un extremo y en otro de la curva algún ejemplo. Y por otro lado, Yo decía lo mismo. digo, lo tiro es una tensión. Nosotros vivimos en una sociedad que está tensionada entre lo individual y lo colectivo. Somos seres sociales, nadie nace fuera de su propia cultura. Si vos tirás un bebé en el medio del monte, se muere. O sea, es así. Digamos, los únicos casos que se encontraron eran en el siglo XIX, digamos, los bebés lobo, los niños lobo, pero, Sí, bueno, pero se no son metieron humanos. en otro grupo, hicieron pertenencia como lobos, pero si no, sí, si no Tal tienen un cual. grupo de pertenencia. No eran Lo que yo humanos. decía era esa flexibilidad en cuanto a lo que dijo Cristian, de tomar la decisión para qué lado voy. Claro, ahí se juega como una especie de debate entre el yo, lo que yo quiero, el individualismo que dijo usted, con lo social, si poner una balanza, qué importa si lo mío solamente o lo que va a interactuar con el otro. Creo que la flexibilidad ahí va a debatir, y la respuesta a lo que usted dijo, es imposible que lo que genere, o sea, lo que haga uno genere una consecuencia en la social. Me parece que es casi imposible que no haya ninguna consecuencia. Siempre hay consecuencias. Y se lo llevó al plano docente, al plano como profes, como maestros. Si estamos, el sentido común, lo que todos creemos, no es un plano neutro, ¿sí? Está atravesado también por cuestiones de poder y de dominación. Entonces, ¿qué hacemos con eso cuando estamos dando clase en la escuela? Digamos, aceptamos las diferencias como si fueran naturales. Entonces, bueno, si vos no querés ingresar en cierto ámbito cultural, ciertas músicas o ciertos conocimientos, lo doy como natural. Cada uno elige. O tengo una postura activa frente a eso, de intentar dialogar con eso y que esa persona también dialogue con el acervo cultural. Si no pasara eso en la escuela, nuestro rol tampoco tendría sentido. Nosotros no vamos a la escuela a validar el conocimiento previo de los alumnos, simplemente. Queremos ampliar democráticamente la participación en los bienes culturales de todas las personas. Y a veces la postura de dejar que el otro elija es un poco naturalizar también las diferencias. El otro elige lo que elige por alguna cuestión social, cultural, del medio en el que vive. Y uno hasta se podría plantear y preguntar, ¿pero esa elección personal es una elección o está tan condicionada por otros factores que en realidad es lo que el mercado hizo de esa persona? Como para tensar un poco la cosa sigo tensando entre lo individual y lo colectivo, que me parece que está buenísimo que nos lo planteemos y que nos cuestionemos también esa idea idílica de la libertad individual y del individuo, y de lo que el individuo porta como ideas, como... Está bueno, o sea, si nosotros entráramos, por ejemplo, a la formación del profesorado y no nos transformáramos en nada nos transformara las experiencias, las prácticas, los conocimientos, tampoco, ¿cuál sería también el sentido, por ejemplo, de hacer una formación, ¿no? Lo que cada uno trae es la última verdad, digamos. Es medio raro también. Claro, no se genere lugar a otra. Y no estoy hablando de que una cosa sea mejor que la otra, que lo que trae el maestro es mejor que lo que trae el pibe. No me refiero a eso. Me refiero como a ponernos en ese lugar de reflexionar sobre lo que el otro trae, de dónde lo trae, por qué, con qué condicionamientos. No hay nada que sea natural, chicos, eso, insisto, no hay nada natural. Todo es construido culturalmente. Y hay intereses y nuestra sociedad es profundamente jerárquica y elitista. Entonces, bueno, a veces el estar afuera de algunas cosas no es una opción, no es una elección, es como el lugar que te asignaron y no está bueno. O sea, de última, elegí vos después de tener la oportunidad de estar en algunos otros lugares de que no querés estar, o de que no es de interés tuyo ese conocimiento. Bueno, esto, conflicto, validación, cuestionamiento de esa validación y legitimidad. Tensión. Bueno, bienvenidos a Método. Voy
voy a pasar a la otra, a ver si me deja. Tengo que irme. A ver, ¿cómo hago? A ver, vamos a esta otra, a la segunda. ¿Están bien? Sí. Sí, bien. Perfecto. Charán. La frente. Hola, ¿no? Esta segunda filmina, algunas cosas ya las dijimos. La vamos mirando y si hay algo que no, por ahí ampliamos. O díganme ustedes si quieren que ampliemos o problematicemos alguna parte. Hola, André. Ahí está. Hola, ahora sí escucho. ¿Quién es? Hola, Hola, Andrés. Entraron varias personas en el último Andrea. tiempo. Andrea, ¿y quién más entró? Que le di el ok. Pablo estaba por ahí dando vuelta. No sé si está Pablo. en video. A ver, Pablo. Estaba Pablo comentando y criticando. Pablo Gelhorn, ¿cómo estás? No No lo veo. está en audio. Ahora sí, no tengo muy buena internet y Internet. La internet. internet. Entonces me cuesta. Sofía, soy Andrea Sinelli. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me alegro de que estés. No te preocupes, la clase está siendo grabada, así que lo anterior podés revisitarlo en una grabación Ajá. que la voy a subir, no sé si a YouTube o que ya tengo el canal. Me costó. Ah, bien. Sí, cuesta. Sí, me imagino lo que si me Cuesta cuesta a mí, adaptarse a la nueva tecnología. sí. Bueno, esta me parece que podemos pasarla a esta, se las dejo para que la piensen, creo que tiene que ver con todo lo que venimos charlando, ¿no? De qué va el sentido común. Vamos a la otra. Pablo. Ahí está entrando Pablo de vuelta, no sé qué pasó. Bien. Yo cuando les pregunté en el cuestionario, había como tres, estaba el tema del arte, ¿no es cierto? Hola Pablo. Bienvenido. Algo que me parecía interesante que retomemos de otros años, de otras vidas de ustedes. Hay dos Pablo Gelhorn, estás duplicado. Sí, porque Sí, estoy. alguno si no está muy cerca de algún parlante o algo que esté acoplando ahí porque se mete Porque está un... conectado de los dos, por eso, creo. Ah, claro. Ahí está, ya saqué el segundo. Ahí va. Porque lo veo en la compu y tengo el video en el celular. Igual hace rato que estoy escuchando. Sofía, vos no se te escucha, me parece, ¿eh? No. ¿Soy el único que no escucha a Sofía, yo? O... No, Sofía tiene cortado el micrófono. No, yo no. Ah, pero lo corté ella. Va, Me aparece el creo. micrófono bloqueado. Sí, porque estaba... Sí. Ahora ahí sí. está. Ahí sí. Ahora sí.
Sí. Sí, creo que sí. Didáctica 1, creo. Sí. Sí. Claro. Ah, no. Tal cual. Claro. Sí. Así como está atomizado, se dice a veces, ¿no? Y como que uno toma algo de un concepto y lo explica, digamos. Quizás no se... Bueno, nada, tiene que ver con lo que decís vos de transposición, no se puede dar tal cual uno lo entiende, quizás lo tiene que resumir un poco, no digo siempre, pero bueno, a veces pasa. Yo creo que es la Hay que adaptación resumirlo. o adecuación. Tiene que ver con tomar los conocimientos previos en base a eso, articular, trabajar. Sí. O Delfino se enojaría mucho con nosotros. Me parece que en un marco por ahí donde se buscaba también un poco la búsqueda de otros sonidos, cuando recién se estaba escribiendo la música, en una época también un poco oscura porque regía un poco la Iglesia Católica, un poco el mundo europeo, y bueno, en ese marco también de búsqueda de nuevos sonidos en un tanto un poco espiritual, porque la música en el tiempo de la media era muy espiritual. O sea, estaba muy relacionado para mí, lamentablemente, con lo católico, siempre lineal que venía bajando. Me parece, no sé. De acuerdo. A mí se me ocurre uno, lo que se le llama la música tonal. Bueno, nada, hay que meterse en conceptos musicales, pero tiene que ver con romper con la música tonal, que era lo que ya se venía dando y que ya está, digamos, como muy explotado. Y bueno, a alguien se le ocurrió hacer la música tonal con otro tipo de conceptos, buscando con otra búsqueda, digamos, estética, digamos, de conceptos.
Más tarde, más. No. Sí, algo así. Lo nombró profesor de historia, sí. Es un musicólogo. ¿Qué? ¿Qué, profe? Vale. Por eso no lo tengo. Los bailes. Los bailes. Sí. Obvio, claro. Desde un punto de vista también. Con una visión No, de pero es así. Europa centrista, seguro. ¿Argentino el buen hombre del argentino? ¿Quién es? Sí, mi sultán. Muy bueno, muy bueno. Se enojó conmigo y dijo, no, ven, vení.
Sí, Sí. Vamos. Sí. sí, sí. 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 El jardín. El inicial. Sí. ¿Puedo hablar? ¿Se escucha? Sí. Banca que me cerró acá. Ahí está. Más o menos por lo que escuché, yo cuando hice el secundario de grande tuve una materia que se llamaba Metodología de la Investigación. Es como parecido, digamos, el nombre, acá está más destinado a arte. Y hicimos unos trabajos, yo lo estuve mirando, no sé si más o menos iría por la misma línea. Había que presentar un trabajo en el final y presenté una investigación del traspaso de la música, la compresión de la música y arruinar el audio en el tiempo. Pero de cuando salió el primer disco o la primera emisión de audio hasta la actualidad, que ya estamos en el MP3 y en las compresiones, cómo se comprimió todo ese audio y cómo se arruinó el audio en el tiempo. Y hice toda una investigación de cuándo pasó por el CD, cuándo pasó por esto, por el otro, para llegar a una conclusión y repreguntar. Más o menos es así la materia, yo porque como llegué tarde. Perfecto, voy bien entonces. Bueno, entonces, para que me sacó. Bueno, hice un trabajo así y bueno, teníamos que investigar, había un problema, lo teníamos que investigar, hice todo el trabajo y bueno, en esa época me salió bien, digamos, y justo lo hice sobre la música, así que más o menos estaría bueno. Ahí estuve buscando todas las cosas viejas como para retomar, a ver si puedo sacar algo de ahí como para la materia. Sí, seguro.
Es verdad. Yo creo que siempre un problema hace y replantearse de lo que va a hacer en su clase o en algún momento llegue a un cambio. O sea, los problemas están buenos y, como decías vos, tienen que existir. Porque sin problemas estaríamos hablando de una educación o un aula chata. Claro, es desde Yo ahí pienso lo donde... mismo. Los problemas son los que, digamos, llevan a nuevas ideas, a búsqueda de nuevas ideas, de romper con conceptos. Yo creo de muchas transformaciones. Yo creo que el primer cambio, o sea, la primera transformación nos tiene que pasar a nosotros, con todo eso que encontramos en el aula, con esos conflictos, y estar preparados o un poco abiertos, ¿no? Para que esta transformación sea para poder llevar mejor la información o como es la transmisión de lo que queremos enseñar. El conocimiento. A mí me parece que yo estoy trabajando en jardín, o sea que conocimientos previos, perdón, pero todavía no me doy cuenta. O sea, no somos tan visibles como por ahí en primaria y en secundaria. Pero que yo hace un año estoy trabajando y cada día es como que tenés que transformar, tenés que cambiar lo que traías o lo que uno venía, con lo que uno venía, mis conocimientos previos, mi conocimiento previo ante el aula, ¿no? En el aula. Creo que por ahí. Yo pienso algo parecido.
el hecho de ser docente y tener esa posibilidad de poder ver la problemática, yo creo que ahí ya es importante, porque si no la ves, cómo poder después de ahí partir la resolución de eso. Creo que la primera mirada para mí sería poder detectar esa problemática. Y de ahí poder partir con ellos, si es como dice Silvi, si hay que cambiar la didáctica para ver cómo llega ese conocimiento o esa enseñanza a quien tenga que llegar para que realmente lo pueda asimilar. Sí, yo creo que también hay que buscar generar el problema o la problemática. Hay que buscarla, hay que darle el espacio para que se genere la misma. Me parece que sí, es casi fundamental porque, por ejemplo, colocar la FED y romper conceptos o esquemas a partir de allí, de debates que se generen, es como que es un camino muy grande para construir conocimiento. A mí personalmente es la parte que más me gusta en secundaria o en segundo ciclo, cuando los chicos debaten sobre un tema o un contenido, un concepto musical o por ahí más contextualizado a marco cultural, y que se generen esas problemáticas y debates, y bueno, a partir de ahí, bueno, también hay un montón de cosas que se van sumando, ¿no? Como las decisiones democráticas y qué es lo que por ahí por ahí se tiene más en cuenta o en peso en marcos más generales, digamos, ¿no? Porque claro, todo el mundo tiene ideas diferentes, ¿no? Cómo las llevas a cabo también. Está bien. El conflicto cognitivo que nosotros estudiamos, eso. Tener un conflicto que es lo que lleva al conocimiento. Entonces yo estaba pensando, quizás es un prejuicio, ¿no? Pero ¿por qué se dice que, por ejemplo, los estudiantes de la UBA, de la educación pública, quizás en comparación con estudiantes de un instituto, no sé, por ejemplo, un médico, de una universidad privada o a nivel internacional son muy buenos nuestros profesionales? Y porque, bueno, quizás las problemáticas que tienen nuestros, digamos, los estudiantes de nuestro país, por estar en este contexto y en este país que tiene tanta falta de muchas cosas, también lleva a desarrollar más conocimiento. Para poder superarse. No sé.
Ah, Felicidades. 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 Es, nena, nene. Ah. Mira. Ah, Dejemos para el momento. Fíjate, Hay Chu, que adelantarse. pero y bueno, está buenísimo porque es rarísimo. No igual esta cuarentena se va a levantar y todo, pero en algún momento. Pero sí. Bien. ajá. Bueno. Bueno. Bueno, saludos para todos. Gracias. Chao, Sofía. Chicos, Gracias. Bueno, Chao, chao. abrazos grandes. Chao. chao. ¿Cómo se sale ahora? Chao.